Bueno, bienvenidos a esta clase. Hoy vamos a hablar sobre Wyckoff, sobre Richard Wyckoff, ¿vale? Vamos a ver esta perspectiva, vamos a empezar a enfatizar 4 puntos claves durante esta clase, bueno, durante esta sección. Vamos a enfocar lo que es Smart Money Concepts, Inner Cycle Trader y Wyckoff. Vamos a envolver solamente estas 3 perspectivas, bueno, y la de AMD, que es, AMD. Vamos a ir envolviendo a lo largo de estas siguientes 4 clases estos temas como principios base para establecer un poco más de claridad en cuanto al análisis, ¿no? Verás que todo esto son perspectivas, ¿no? Perspectivas de análisis de mercado. Y así como está la de Richard Wyckoff, la de ICT, la de Smart Money Concepts, la de AMD, hay más. Ahí está la de GAM, está la de bandas de Bollinger. Realmente hay una gran variedad de formas, de estrategias, de conceptos que se han establecido a lo largo del tiempo para el análisis técnico. Bueno, así como todo esto, en base a cada concepto tenemos una estrategia, ¿no? Tenemos la estrategia basada en Wyckoff, estrategia basada con Smart Money Concepts, ICT. Todo esto tiene su estrategia, ¿no? La estrategia basada en las fases lunares. Todo tiene su debida estrategia. Bueno, pero entonces nosotros vamos a aprender a desarrollar estrategias durante la siguiente fase, ¿no? Aprender desarrollo de estrategias y una verdad que no nos han contado sobre ellas. Algo que va a simplificar mucho todo, ¿no? Entonces nosotros tenemos en concepto en base por ahora lo que es Wyckoff, ICT, Smart Money Concepts y AMD. Los siguientes como GAN y bandas de Bollinger son cosas que ya van como añadidura y realmente no las veo necesarias incluirlas, ¿vale? Entonces estas van a llegar más adelante en una posible actualización de esta guía o las vas a encontrar allá más adelante en la sección de complementaria, ¿no? En la sección de complementos para el estudio, ¿no? Como bloques extra. Bueno, con eso aclarado, antes de continuar, pues vamos a ir directo con esta clase. Vamos a ir enfatizando estos 4 términos, estas 4 conceptologías, pero vamos a ir primero con la de Wyckoff, ¿vale? Entonces, ¿qué aprenderás en esta clase? Vamos a ver quién fue Richard Wyckoff, ya lo he dicho en otras clases. No es nada complejo ni vamos a profundizar en su historia. Vamos a ver unos principios clave que él estableció sobre los movimientos del mercado. Vamos a ver las fases del ciclo que él dice fuera de la estrategia, porque realmente hay otra parte que es como la estrategia que se basa en Wyckoff, ¿vale? Y eso es básicamente una estrategia donde él nos dice que hay 5 fases del precio, que realmente es la acumulación, la preacumulación, está la distribución, la predistribución y se repite el precio, ¿vale? Pero entonces tenemos acumulación, markup, distribución, markdown. Bueno, eso es básicamente los ciclos del precio: acumulación, tendencia, distribución, tendencia, ¿vale? La idea aquí durante toda esta guía, y como pueden ver que lo he tratado de hacer, es simplificar toda la información posible para que tú lo entiendas y realmente te conviertas en un trader pensante que simplemente razona a partir de comprender los movimientos del mercado y lo que hay detrás, ¿vale? Entonces eso es súper sencillo, ya lo vamos a ir aprendiendo. Bueno, con esto claro, vamos a ir cómo se aplica hoy en día. Hoy en día pues hay formas aún de aplicarlo de Richard Wyckoff, ya que eso fue hace años que salió. Entonces, ¿cómo se aplica hoy? Vamos a usar un par de herramientas, un par de señales ahí que nos van a ayudar, ¿no? Esto nos va a dar cierta ventaja, como siempre. Aprender cada concepto, cada perspectiva nos va a dar siempre una ventaja sobre los demás, sobre nuestra competencia. Bueno, nuestra competencia somos nosotros mismos, pero nuestra competencia externa, básicamente, que es otros traders, nos va a dar cierta ventaja a la hora de hacer nuestros análisis y nos convierte en personas mucho más expertas en el tema, ¿vale? Vamos a ver eso, la psicología del mercado según Wyckoff, lo que él nos decía, y ya, la psicología del mercado a través de las fases que él nos dice, ¿vale? Ya con eso, pues vamos a ver como parte final el papel que hace el volumen, movimientos falsos, comportamiento real del mercado y ya un resumen ahí. Listo, entonces con eso claro, vamos a ir con el primer punto. ¿Quién fue Richard Wyckoff?
Richard Wyckoff fue un trader y editor de Wall Street, ¿no? Del Journal. Observó cómo los grandes brokers manipulaban el mercado y sistematizó métodos para seguirlos. Hoy su enfoque pues sigue vigente y es la base de muchas estrategias modernas institucionales, ¿no? De acción del precio y volumen, porque ya como te dije, todos estos conceptos nosotros podemos sacar estrategias a partir de esos conceptos que nosotros tenemos, a partir de todos esos conceptos que nos proponen, todas esas teorías de mercado. Realmente de ahí se pueden sacar estrategias y muchas funcionan, todas pueden funcionar, pero entonces eso ya lo vamos a ir enfatizando en la siguiente fase de esta guía, ¿no? ¿Listo? Entonces, Richard Wyckoff sabemos que fue un trader y editor de Wall Street Journal, y pues él, a través de sus cargos y el acceso que él tenía, observó cómo los grandes brokers manipulaban el mercado, ¿no? Y bueno, él sistematizó un método para seguirlos, ¿vale? Entonces, en pocas palabras, Wyckoff te enseña a ver lo que los grandes hacen detrás del precio para operar, bueno, con más claridad, con más perspectiva y no con intuición ni con suerte, ¿vale? Entonces, con eso, claro, ya sabemos quién es Wyckoff, ¿vale? Richard Wyckoff fue ese editor del Journal Street. Bueno, muchos creen que Wyckoff es una estrategia, es un indicador, pero no lo es, ¿no? Es un método completo de trading, en pocas palabras, desarrollado por Richard Wyckoff a principios, bueno, del siglo XX. Richard Wyckoff se basaba en observar y seguir la acción del precio de los grandes operadores del mercado. Wyckoff es en conjunto un sistema para leer, en pocas palabras, la intención del mercado, bueno, entendiendo cuándo los grandes jugadores acumulan, cuándo distribuyen o manipulan el precio, ¿vale? Entonces, el objetivo, el por qué es importante, es porque esto nos ayuda a operar con más probabilidad a nuestro favor, basándonos en análisis, que es en todo lo que venimos tocando, ¿no? Y esto nos alinea con lo que hacen los grandes jugadores del mercado, nos ayuda a evitar trampas, falsas señales y nada, eso es un apoyo extra de conocimiento que nos va a ayudar a interpretar mucho mejor el mercado junto a lo que ya sabemos, ¿vale? Entonces, el principio de esta clase también es darte a ti más claridad en cuanto acerca de todos estos términos y conceptos, ¿vale? Entonces, con esa parte clara, vamos a ir al siguiente punto, ¿vale? Principios clave de Wyckoff. Él tiene 3 principios clave por los cuales él fundamentó el mercado, ¿no? Wyckoff se basa siempre en 3 leyes fundamentales, que es ley de oferta y demanda, perdón, ley de oferta y ley de demanda, ¿vale? Ley de causa y efecto, las fases de acumulación o distribución generan siempre la causa, que es una tendencia, ¿vale? Generan siempre la causa, que es una tendencia. Y tiene la tercera ley, que es la ley del esfuerzo y el resultado. Él ayuda del volumen, nos apoya del volumen, ¿vale? Él se apoya del volumen para analizar como el esfuerzo frente al movimiento del precio. Esto funciona mucho más aplicado en futuros. Y bueno, estas leyes de Wyckoff en un mercado como lo es Forex, Forex Spot en nuestro caso, aplican, pero no tienen la misma efectividad como lo tendrían en un mercado de futuros. Esto ya lo que te he dicho, de que Forex es un mercado no centralizado, entonces esta tercera ley no aplica con sinceridad en Forex. Obviamente tiene mucho acierto, pero para poder aplicarla, como se dice, con todas las de la ley, pues tocaría en mercados de futuros, acciones, mercados centralizados, ¿vale? Esta tercera ley nos dice ley de esfuerzo de resultados. ¿En qué se basa esto? En analizar el volumen frente al movimiento del precio. Por ejemplo, mucho volumen, poca subida, pues ya sabemos que eso nos indica absorción del precio por manos fuertes en un caso como ese. Entonces tenemos esas 3 leyes
esas tres leyes, que es la ley de oferta y demanda, que todo se basa en eso, es la mera ley de oferta y demanda, el mercado, el trading. Tenemos la ley de causa y efecto, que esa causa, ¿qué es? Una acumulación, una distribución, y eso tiene un efecto que son las tendencias al final, ¿no? Y tenemos la ley del esfuerzo versus el resultado. Con esas tres leyes nacen las fases del ciclo de Wyckoff. ¿Qué es fases del ciclo de Wyckoff? Acumulación, tendencia, distribución, tendencia. ¿Vale? Entonces tenemos 4 puntos a los que él dominó diferente. La acumulación, ¿qué es? Básicamente es cuando los grandes están comprando y los pequeños están vendiendo, así como lo describe aquí, muy sencillo. Déjame copio esto. Da, súper sencillo. Acumulación, ¿qué es? Grandes compran, novatos venden. Vamos a ir con un ejemplo aquí rápido. Aquí está. Cuando los grandes empiezan a hacer una acumulación, en este caso, ellos ¿qué están haciendo? Ellos se están preparando, porque es que esta ley fue literal, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los grandes? Les interesa comprar cuando hay una acumulación. Pero ellos ¿qué hacen? Ya sabes que si ellos entran, el precio se les va a ir en contra. Entonces, ¿qué hacen? Hacen acumulaciones para manipular, para hacer ese recaudo de liquidez, para que los novatos, bueno, vendan, saquen a través de stocks, para que otra vez entren a través de esta manipulación. Entonces ellos buscan es posicionarse, absorber esa liquidez posible en esos puntos de manipulación para poder hacer sus vendes, ¿no? Esa es la idea, por ejemplo, en una manipulación, ¿no? Tenemos sprints falsos, esos saltos rápidos, esos falsos quiebres de estructura, ¿no? De tendencia, ¿vale? Aquí fue válido porque al final continuó, pero cuando tenemos esos falsos rompimientos, ¿vale? Pues ahí se ve todo. Después de eso tenemos el markup, que es la subida. Después de la subida, él dice, buscamos la acumulación, que ya viene después de la acumulación. En este caso, pues no se dio como tal, simplemente llegó, y eso nos indica que esta no es la acumulación como tal, ¿vale? En un caso de acumulación, ya que nos dice, perdón, de distribución, ya que nos dice, ¿vale? El precio después de subir, tras la acumulación, los novatos ya entraron tarde. ¿Qué hicieron? Ya compraron tarde, entraron aquí tarde, y eso que genera durante una tendencia entradas residuales en estos puntos y por aquí en estos puntos, y eso que da buen espacio para otro recaudo de liquidez. Por eso es que una tendencia está en búsqueda de esa liquidez, y de por sí, al ir por la siguiente liquidez en la siguiente zona, dentro de esa misma se genera liquidez otra vez. Entonces hay presencia en todo momento. Entonces ya entran tarde y ya nos dan fase de distribución, ¿vale? Ya el interés cambia y es totalmente el efecto al contrario, ¿no? Ya a los grandes les interesa vender porque están en esa zona premium, y los novatos pues ya están comprando, y se repite la fase de ese ciclo de comportamientos, ¿vale? Listo, entonces ya se dan los uptruths, los falsos máximos, ¿no? Un uptruth básicamente es una falsa ruptura alcista, ¿no? Es una falsa ruptura alcista que ocurre pues cuando el precio sube brevemente para sacar a los que están ahí en esa zona, ¿no? En esos puntos, y ya después de ese uptruth el precio cae, ¿no? Entonces ahí nos da falsos máximos, ¿no? Es como esa sacudida alcista. Después de eso, pues ya tenemos la siguiente fase, que es otra vez tendencia bajista, markdown, y eso es lo que pasa tras la distribución. Y así es como se completa un ciclo de acumulación, tendencia, distribución, tendencia, acumulación, ¿vale? Ya sabes que la dirección nosotros la obtenemos, la dirección más probable después de cada acumulación o después de cada distribución, la obtenemos pues basándonos en términos de liquidez junto a un contexto, obtención de vallas, depende de varios factores, ¿no?
ahí ya es como lo obtenemos en muy pocas palabras. Entonces con eso, claro, pues ya entendemos que él tiene fases del ciclo. Entonces de ahí nacen esas fases de ciclo. Fue uno de los partidarios de eso. Por eso es que Wyckoff es ese de los más importantes para este punto, ¿no? Con esas fases de ciclo de Wyckoff tenemos acumulación, el markup, subida, distribución y markdown, tendencia bajista, ¿vale? Entonces con eso claro, sabemos que bueno, es lo mismo, ¿no? Fases del precio, ley de oferta y demanda. Esto ya es inaplicable, pero sabemos qué es y por qué importa. Bueno, ¿cómo se aplica hoy en día? Hoy en día tenemos varios métodos para aplicar esto. Ya se han transmutado y se han transformado básicamente en lo que es como lo que conocemos hoy en día como modelos de Smart Money Concepts o modelos de ICT, el Power of Three, y así podemos seguir, y realmente hay muchas formas de aplicarlo hoy en día. Hoy se ha transmutado y bueno, esto es también para entender que Wyckoff fue uno de los partidarios de eso, ¿no? Con eso, ¿cómo lo aplicamos hoy en día? En nuestro contexto lo que podemos leer siempre es la liquidez, ¿vale? La liquidez más el volumen. La liquidez, lo que vemos en velas más volumen, ese es nuestro caso en Forex, ¿no? Ya para mercados de futuros, pues allá se usa ya directamente order flow. El order flow, eso ya es otro tema aparte y tiene su estrategia propiamente basado en ello. Pero por ahora, así lo tenemos nosotros. Lo que es un análisis en contexto de liquidez es lo que obtenemos de poder entender esto, ¿no? Esa es nuestra herramienta. Tenemos señales que nos ayudan a saber cuándo hay participación de los grandes, cuándo hay participación institucional, y eso básicamente, bueno, nos ayuda a nosotros a saber cuándo entrar, cuándo prevenir, cuándo no entrar, ¿vale? Entonces tenemos esas cosas, ¿no? Esas señales que son, pues lo mismo de siempre, que es sprints. Los sprints son básicamente una ruptura bajista, una ruptura de un soporte en una fase de acumulación. Eso es básicamente un sprint. Un sprint es una ruptura, ¿vale? De un soporte en una fase de acumulación. Eso es lo que es. Tenemos también este, que es el outrush, ¿vale? Que es literalmente lo mismo, en una fase de distribución, el rompimiento durante esa fase de distribución. Eso es el sprint y el outrush. Eso es, ¿vale? Súper sencillo. Tenemos el otro punto, que es el testeo, ¿vale? El test es básicamente cuando el precio va a una zona para testearla, así como suena, para ensayar si ya está factible para empezar a acumular o la rompe. Entonces el precio a veces rompe una zona y vuelve y la testea. Y es cuando decimos vuelve a testear una zona. Y ahí se desarrollan nuevas fases. Realmente estos son conceptos que nosotros aprendemos, pero realmente lo aplicable es en todo momento la lectura desde la liquidez, ¿vale? Nos da esa confirmación que es con volumen y estructura. Cuando tenemos buen volumen y una estructura que refleje lo que nos dice el volumen, eso es una buena señal, ¿vale? Ahí es donde tenemos confirmaciones y ya. Paciencia estratégica sería el otro punto, ¿vale? Entonces, súper sencillo como puedes ver, no es nada complejo. Y ya, la paciencia es un método estratégico. Bueno, es operar antes de la fase correcta. Bueno, operar antes de la fase correcta es arriesgado. Entonces tenemos que tener que desarrollar esa experiencia, ese ojo, para poder mejorar, ¿vale? Ya con esto, pues sabemos que Wyckoff no es nada más que como bases de los conceptos que tenemos hoy en día. Entonces, eso nos da una ventaja porque la mayoría de los traders, nuevamente lo digo, a estos puntos siguen viendo tendencias, ven patrones superficiales y eso no sirve, ¿no? Entonces, Wyckoff, junto con todo lo que hemos venido aprendiendo en las anteriores clases, nos permite leer la intención de los grandes, nos permite anticipar movimientos, nos permite ayudar a evitar trampas. ¿Y eso qué es lo que es? Es lo que conocemos como liquidez hoy en día, ¿vale? Entonces, sus conceptos son un poco atemporales, o sea, pasados, pero los nombres y las herramientas sí que han evolucionado y eso es lo que tenemos.
La psicología también es lo que él nos viene partiendo desde el inicio. Y es que cuando hablamos de psicología con el mercado de Wyckoff, por decirlo así, no nos referimos a la psicología tuya, a la psicología del trader, sino que nos referimos a la intención y al comportamiento de los grandes jugadores. Entonces Wyckoff, ¿qué dice? Él lo enfoca en que los grandes operadores, las instituciones, los fondos, los bancos, ellos manipulan el mercado para crear liquidez a su favor. Ahí es donde sabemos que ellos son los que crean esa liquidez. Ellos crean liquidez a partir de la manipulación, a través de la ejecución, de hacer saltar stock limits, buy limits, a través de todo esto, ¿vale? Entonces, Wyckoff estudió cómo compran y venden, acumulan, distribuyen. Y bueno, ese es el objetivo de muchas instituciones, que es movimientos para atrapar a los traders minoristas. Entonces ya sabes que la manipulación es eso que hace. Lo que hacen es crear la ruta de tu error. Entonces, comprender esto nos ayuda un montón porque ya no estamos en ese ruido nuevamente. ¿Vale? Es súper sencillo. Lo que hemos visto, que es la acumulación, la tendencia, la distribución y la tendencia, nos ayuda a interpretar cada movimiento como lo que vimos en la clase anterior, que fue básicamente lectura del sentimiento del mercado, ¿vale? Lectura del sentimiento del mercado. Entonces, leer la psicología del mercado real es lo que nos ayuda también realmente. Entonces, ves que todos estos conceptos que hemos venido tratando realmente nacen de unas bases, de estas bases, y entonces estas bases no las podíamos entender en ese entonces, ¿sí? Antes de estudiar todo lo anterior, pero todo esto ya lo tenemos claro. Entonces entendemos cómo es una psicología del mercado a través del desarrollo de sus fases, ¿no? Entonces, en pocas palabras, Wyckoff fue como ese partidario de leer también la psicología del mercado desde la perspectiva de los grandes, no desde la tuya propia, ¿vale? Entonces es la base real de lo que vamos a ir viendo a continuación. Es la base real de todo lo que luego usan ICT, Smart Money Concepts, porque estas metodologías buscan aprovechar movimientos creados por los grandes jugadores, las ballenas del mercado, ¿no? Entonces, eso nos dice, eso es lo que volvemos a tocar, ¿no? El mercado tiene su psicología por fases, que en acumulación que nos da, lateralidad, miedo, cómo se refleja, ¿no? Cómo se refleja en el precio. Los grandes compran sin subir mucho de precio, crean lateralidad, pequeñas bajadas, asustan a los minoristas, todo esto con el fin de crear esa ruta del error, ¿vale? Ya después tenemos la tendencia, que es donde muchos se dicen, uy, se me fue el mercado, y muchos se trepan ahí. Entonces no es nada realmente de profundizar, es lógica que al final tú concluyes cuando tienes los conocimientos necesarios, ¿vale? La distribución, que ya son falsos máximos, ya muchos ahí entran en ventas, empieza la inyección de liquidez nuevamente, ¿vale? Entonces eso es eso. Tendencia bajista, otra vez a sacar, antes de bajar, da su manipulación, saca y genera stocks, liquidez y nuevamente movimiento. Y aunque este ciclo parezca un poco complejo, realmente es algo que se simplifica mucho porque es un comportamiento diario que se repite todo el tiempo. Eso es comportamiento diario. Y no solamente son víctimas las personas novatas, sino que también hay muchos profesionales que por falta de autocontrol siguen teniendo FOMO, esto, y son víctimas de esto. Son víctimas de esto. O incluso instituciones, bancos, algunos fondos también pueden ser víctimas de esto, pero no por la emoción, sino por fallos en sistema, no directamente de que el sistema falle, sino que cada día se siguen desarrollando, los bancos, las instituciones siguen mejorando con más precisión sus sistemas, porque ellos ya utilizan robots, inteligencia artificial, para ejecutar milimétricamente operaciones, y esas operaciones que ellos ejecutan milimétricamente las vemos reflejadas en temporalidades super micro, y bueno, ya sabes, minuto a minuto se van desarrollando las velas de 1 hora,
las velas de un día, y esto es lo que hace que el mercado tenga naturalidad, que tenga su naturaleza de movimientos, de sus ciclos del precio, las tomas de liquidez, movimientos un poco más macro, ¿no? Entonces todo esto está calculado precisamente para eso. Todo aquí es eso, es la ley de oferta y demanda. Y hay algunos fondos, bancos, instituciones que tienen contacto entre ellas, y cuando se hace algún movimiento, ellos pueden llamar al otro y decir, hey, no, tráeme otra vez el precio hasta aquí, negociamos y ambos ganamos. Pero muchas veces hay que entender que no lo hacen siempre por ganar como tú. Muchos de los bancos, de estos fondos, bueno, la mayoría de estos principalmente son los bancos centrales. Los bancos no hacen operaciones para ganar dinero como tal. Ellos hacen operaciones por mantener algo que se llama la política monetaria. La política monetaria, pues básicamente es algo que podríamos decir les obliga a operar para mantener actividad de liquidez en el mercado. Entonces ellos tienen que mantener operaciones y bueno, tampoco se van a ir a perder. Entonces lo que buscan es ganar, pero obviamente con su quirúrgica, de una manera muy quirúrgica hacen cada operación, ¿vale? Entonces eso es entender cómo funciona el mercado detrás, ¿no? Eso es lo que tenemos. También nos ayudó con el papel del volumen y los movimientos falsos, que es básicamente que el volumen nos revela a nosotros la fuerza que hay detrás del precio. Entonces no podemos dejarnos llevar por lo que vemos simplemente siempre en velas, porque estaríamos cayendo en movimientos falsos, como mucho volumen, poca subida, sabemos que es una absorción de liquidez, que poco volumen con gran subida, sabemos que son movimientos de minoristas y no de manos grandes, pues porque hay ciertos momentos donde ejecutan más los grandes y ciertos momentos donde ejecutan más los minoristas, ¿vale? Entonces es eso. A partir de todo eso nosotros llegamos a comprender este comportamiento a raíz de la liquidez, y aquí es donde nosotros entendemos el comportamiento real del mercado. ¿Cómo se traduce esto? Minoristas, ¿qué suelen hacer? Reaccionan emocionalmente, compran tarde, venden temprano, quedan atrapados en falsos quiebres, ¿vale? Entonces, ¿qué vemos? Los grandes operadores, ¿qué hacen ellos? Ellos al final tienen cosas muy simples pero realmente profundas y avanzadas, que compran barato, venden caro, absorción de liquidez, búsqueda de liquidez, necesidad de la liquidez, ¿vale? Entonces ellos controlan en pocas palabras como la dirección del mercado según sus intereses, según sus intereses, ¿sí? Entonces nuestro trabajo desde este punto ya no es predecir el precio, sino aprender a analizar como lo harían ellos. Obviamente no tenemos herramientas, no tenemos esos bots avanzados, no tenemos esa información privilegiada de noticias, no tenemos herramientas como las que ellos hacen, no tenemos ese contacto para llamar al otro banco, pero sí tenemos lo que es la liquidez, ¿vale? Entonces con la liquidez nosotros desarrollamos esa lectura para nosotros, en pocas palabras, aprender a leer donde ellos están participando, porque donde ellos se delatan ya es un punto de interés de nosotros. ¿Por qué? Porque sabemos que ellos van a venir ahí a hacer algo, ¿vale? Y ¿qué irán a hacer? Pues ya lo vamos nosotros observando a lo largo de nuestros análisis a través de una obtención de nuestro bias, y sabemos que es probabilidad, pero, ojo, que con eso nosotros aumentamos en porcentajes elevadísimos nuestra posibilidad de ganancias solamente por comprender el mercado, por saber cómo se mueve realmente, ¿vale? Entonces, súper sencillo, ¿vale? Entonces, vemos que ahora sabemos el comportamiento real del mercado, ¿no? Entonces, en resumen, Wyckoff nos dijo desde un principio que todo movimiento tiene intención, que nada es aleatorio, que la psicología del mercado está dictada realmente de una manera muy avanzada y no solo de seguir un patrón, de esperar el comportamiento, ¿no? Sino que es un comportamiento repetitivo, es una fractalidad que se da constante en el mercado, ¿vale? Entonces, ya con eso a nosotros nos permite leer la intención del precio de manera avanzada y no solo seguir patrones como si fueran mágicos, ¿vale? Entonces, nosotros ya hemos visto lo que es la liquidez profunda, el volumen, tenemos comprensión de order flows, sabemos cómo va la manipulación, la lectura del sentimiento, ¿vale? Todas estas cosas que hemos estado viendo eran para que en este punto tú, ¿ves? Esta clase
que fácilmente podía durar un par de horas si tú no supieras nada de liquidez, si tú no supieras nada de lectura, de sentimiento, nada de manipulación, ¿vale? No la hubieras entendido. Pero entonces ese es el resumen, esa es la conclusión, de que en estos puntos ya estamos leyendo comportamiento real del mercado, ¿vale? Entonces tenemos una base sólida para construir estrategias y ahí es donde va a ir lo interesante, porque ya vamos a empezar a través de estas comprensiones a poder desarrollar estrategias, a poder aplicar cualquier estrategia y optimizarla y también hacer que cualquier estrategia tenga duración longeva durante el tiempo, tenga una duración más longeva, gracias a que no se trata de la estrategia, se trata del trader. Y no se trata de un trader que solo sabe psicotrading, sino un trader que sabe cómo se comporta el mercado. No se trata de saber cómo se mueve el mercado, se trata de entender el comportamiento del mercado. Y cuando hablamos del mercado, ¿a qué nos referimos? A humanos, participación detrás. Porque el mercado no son velas, nunca lo fue. El mercado son personas, el volumen son personas. Y entender el mercado es entender cómo funciona la psique humana, ¿vale? Es eso, es entender cómo funciona, es entender metodologías de instituciones, ¿vale? Es entender eso, es eso, es entender cómo se mueve el mercado, es entender eso. Y de ahí es de donde nace el trader pensante. Ahí es donde nace el trader que piensa, el trader que razona, el trader que sabe por qué hace lo que hace. ¿Vale? Entonces, con eso tenemos súper claro que ahora tenemos esa fortaleza de poder leer el mercado desde su comportamiento. ¿Vale? Sencillo. Esta es la base y vamos a ir en estos siguientes temas, vamos a hablar de conceptos como lo que es ICT, Smart Money Concepts y AMD, y vamos a ver que esto también son bases de estrategias de entendimiento que en bases de lo que ya hemos visto, pero que se trata, ellos buscan todos exactamente lo mismo, aprovechar movimientos de los grandes, ¿vale? Entonces, eso es, sencillísimo, ¿no? Entonces, cuando aprendamos otra vez, cuando aprendamos ICT, cuando aprendamos Smart Money Concepts, vamos a saber, vamos a tener una comprensión profunda del mercado. Y ya más adelante, cuando empecemos a aplicar estrategias, a crear estrategias, ya vamos a ver cómo es que todo esto tiene un gran impacto al momento de eso. Porque no se trata de la estrategia, se trata del operador que hay detrás. Se trata de que detrás de cada estrategia, si no hay un trader que pueda razonar con criterio, la estrategia no funciona, por más buena que sea. ¿Vale? Entonces, eso es importante antes de continuar, porque eso tiene también un impacto psicológico en nosotros, que es no reaccionar emocionalmente, porque sabemos que cada movimiento tiene una intención. Sabemos que si desarrollamos esa paciencia estratégica, no se trata de desarrollar paciencia vacía, como de esperar un punto de entrada y ya, sino que sabemos por qué tenemos paciencia, porque sabemos que el mercado no es aleatorio y sabemos que el mercado no se mueve por aleatoriedad, sino que todo es con intención y nosotros desarrollamos entonces esa paciencia estratégica para esperar la intención, ¿vale? Esto nos ayuda a nosotros cuando empecemos a aplicar estrategias a evitar frustración y estrés, porque ¿qué pasa si tú empiezas a aplicar una estrategia y no entiendes nada de esto? Simplemente cuando pierdas no vas a saber por qué, y ese solo hecho va a generar un estrés que te va a frustrar a lo largo del tiempo, y más cuando empieces a perder dinero desmedidamente, ¿vale? Esto también nos va a ayudar con control mental, nos da una ventaja competitiva altísima, porque mientras los novatos siguen reaccionando emocionalmente, tú operas con información, con probabilidad, y eso es lo que marca una gran diferencia entre perder y ganar consistentemente. No se trata de aplicar una estrategia y ya, se trata de tener esa ventaja competitiva, ¿vale? Ese plus que nos va a sacar de la masa. Porque realmente hay un clic muy pequeño
entre ganar o perder. Pero ese clic que parece tan pequeño, ¿ves? Es algo enorme que al final se consolida como en una base de datos de un trader pensante, en una base de conocimientos, ¿vale? Entonces, eso nos da esa ventaja, ¿vale? Eso también tiene un impacto en la operativa. ¿Qué es ese impacto en la operativa? Ese impacto en la operativa es aplicación más precisa de estrategias. Nos ayuda a tener también de por sí, solo con la lectura de la acción del precio, entradas precisas si es que lo hacemos y sabemos dónde están acumulando, distribuyendo los grandes, entonces tienes entradas de mayor probabilidad de éxito porque eso, más un contexto de white y obtención de un buen bias, tenemos, ¿vale? Tenemos una dirección con mayor probabilidad de éxito. Bueno, tenemos una gestión de riesgo más efectiva porque sabemos hasta dónde van a ir posiblemente a cazar y eso nos ayuda a evitar ser devorados por manipulaciones de liquidez. Tenemos también desde otro punto el volumen, que aunque no tenemos el centralizado, nos ayuda a diferenciar ciertos movimientos y ya sabes que aquí en Spot pues nos ayuda a ver eso rápidamente, esos lugares de punto de interés donde nos interesa ir a leer, ¿vale? Y ya, con esto también al final concluimos que tenemos una planificación estratégica porque no improvisamos, nuestra operativa se alinea con la acción de los grandes, no con noticias, no con impulsos, ¿vale? Entonces, en pocas palabras, el simple hecho de conocer estas bases a partir de todo lo que hemos tenido nos deja a nosotros con que Wyckoff no es una teoría aislada, no son patrones superficiales, sino que es la base real, es de los partidarios detrás de muchos conceptos de análisis técnico modernos, ¿vale? Entonces, conocer esto nos deja con una mentalidad blindada porque no te manipula el mercado, o sea, ya sabes, los grandes, no te manipula tú, no te manipulas tú mismo a través de tu emoción, tu autosabotaje. Y eso pues bueno, es un tema que ya lo vamos a ir trabajando más en la fase de psicotrading. Bueno, y ya eso nos deja con eso. Somos operadores inteligentes, que operamos con criterio. Tus decisiones están alineadas con la intención real de los grandes, no por patrones superficiales ni azar. Es lo que siempre les he venido diciendo y es lo que siempre tiene que ser así. ¿Vale? Entonces, súper sencillo, eso es todo. ¿Qué vimos en esta clase? Wyckoff es un método, es una base de conceptos. Y no solo Wyckoff, sino que también Smart Money Concepts, ICT, fases de ciclo lunar, bandas de Bollinger, teoría de Dow. Todo esto son métodos de lectura del mercado, ¿vale? En este caso, Wyckoff pues, se basa en tres principios de oferta, causa y esfuerzo. Oferta y demanda, causa y efecto, esfuerzo versus resultado, ¿vale? Tenemos el ciclo que él nos dice que es acumulación, markup, distribución y markdown y se repite, ¿vale? Otra vez, el volumen nos indica una fuerza real detrás, ¿vale? Con todo esto recalcado, sabemos que la psicología es variable y hay ciertos puntos de más participación, donde más participan novatos, donde más participan grandes, pero sí estos se concentran en zonas horarias específicas como el solapamiento de sesiones, ¿vale? Entonces tenemos con esto entradas precisas, riesgo y tenemos una base sólida para el análisis técnico, ¿vale? Entonces, como pudiste ver, es súper sencillo, es una base realmente que nos hace muchas veces como un clic psicológico, ¿vale? Y eso nos pone por encima otra vez de la masa, porque cada clic, cada cosa que aprendemos nos da ventaja, de algún modo u otro. Continúa, 3, 2, 1. Entonces, en pocas palabras, el análisis técnico es una versión simplificada y a veces superficial de lo que ya enseñaba Wyckoff. O sea, lo que hoy en día ya no enseñan a leer psicología del mercado, lo que hay detrás, ¿vale? Porque de nada nos sirve saber las 5 fases que hace Wyckoff en su estrategia si no comprendemos la psicología que hay detrás, ¿vale? Entonces, esto es una metodología, ¿vale? La estrategia de Wyckoff ya es otra. Ya esa tiene varias fases, son 5 fases. Y esa se liga en parte con las bandas de Bollinger. Y bueno, esto también más adelante ya lo vamos a ir tratando, de ser posible en clases en directo.
igual esas van quedando grabadas algunas y se van dejando aquí en la página, ¿vale? Aquí en la academia. Y con eso es súper sencillo, ¿no? Tenemos la fase A, la B, la C, la D. Entonces ya lo vamos a ir tratando más adelante. Bueno, entonces eso es todo. Wyckoff nos enseñó a leer la intención de los grandes operadores, a no depender de intuición, a no depender de patrones, y es lo que yo te he venido enseñando, pero de una manera un poco más profunda, aplicando un par de conceptos. Y ya vamos a irlo viendo más adelante, ahorita en la siguiente, con el tema de ICT y Smart Money Concept, ¿vale? Principalmente como esos, ¿vale? Entonces, eso es, Wyckoff nos enseña a leer la intención de los grandes operadores, a no depender de intuición, de patrones superficiales, y su método pues es sencillo, se basa en la ley de oferta y demanda, causa-efecto, la relación entre esfuerzo y resultado del volumen, ¿vale? Entonces, de ahí ves que nacen los ciclos del mercado, tenemos volumen, falsos movimientos, o sea, manipulaciones, y ya, todo esto es lo que hemos visto a lo largo de esta guía, pero mejorado, optimizado. Y bueno, ya durante las siguientes clases vamos a tratar lo del Smart Money y el ICT, ¿vale? Entonces, nada, eso es todo. Eh, Eso convierte a Wyckoff en una base y todos estos conceptos de lectura de mercado en una base de metodologías modernas de trading, de metodologías de análisis de mercado. Y bueno, a partir de muchas de estas es de donde nacen las estrategias. A partir de estas pues nacen las estrategias, ¿vale? Entonces, viste, súper sencillo y nada, eso es todo. Vamos a dejar esta clase hasta aquí y listo. Ya nos vemos en la próxima clase, en la siguiente. Hasta la próxima.